la ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Barina. Me gustaría que me acompañaran entonces en Hechos capítulo 2, del 1 al 13. Y como siempre lo tengo en la pantalla en caso que no lo tengan sus Biblias. Pero prestemos mucha atención al tema de hoy porque cuando se habla del Espíritu Santo siempre es dificultuoso. Hechos capítulo 2, del 1 al 13, dice así en el nombre de nuestro Señor Jesús. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, y en Asia, y en Frigia, y Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África, más allá de Cirene. Romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Oremos. Padre mío, ante tu presencia una vez más, nos ponemos en tus manos para que nos hables de lo que tú quieres que aprendamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pueden tomar sus asientos. Como les decía, ya hace algunos domingos hemos estado hablando acerca de lo que sucedió en el día de Pentecostés. Y el domingo pasado hablamos acerca de la llenura del Espíritu Santo. Porque ha habido una confusión en qué es lo que es la llenura del Espíritu de Dios. Ha habido confusiones en qué es lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Mucha confusión. Se confunde entre la llenura, entre el bautismo, entre el sello. Y hay otros incluso ministerios del Espíritu Santo en lo cual si no se dividen bien y se ponen en su debido lugar, la gente se confunde y no sabe cómo explicarlo. Pero en el día de hoy no vamos a hablar necesariamente ni de la llenura, porque ya lo hablamos, ni tampoco del bautismo. Será en otra oportunidad. En el día de hoy se celebra en el pueblo judío el día de Pentecostés, lo cual fue aquel día cuando el Espíritu de Dios bajó. Hoy ellos lo celebran. Pero interesantemente, ellos no celebran que el Espíritu Santo bajó, pero hoy ellos están celebrando que Dios les entregó la Torá, la Biblia, la palabra de Dios. Así que pudiéramos nosotros decir en nuestros propios términos, Iglesia de Cristo Jesús, feliz cumpleaños. Porque hoy cumple precisamente un año más desde que nació el día de Pentecostés. Ahora, hermanos, mucha similitud hay entre el día en que Dios entregó la Torá a los judíos y el día de Pentecostés. Hay mucha similitud. Ustedes juzguen por sí mismos.
Hoy vamos a ver algunas. Y cuando vemos, hermanos, una comparación entre la ley y Pentecostés, en este caso lo que sucedió, lo podríamos ver de la siguiente manera. Número 1, cuando Dios les entregó la ley a los judíos, ocurre en el mes de junio. Para nosotros es diferente al mes de los judíos, pero aproximadamente mayo, junio. El Espíritu Santo bajó también en un mes, en el mismo mes. 50 días después de la Pascua tomó lugar la entrega de la Torá. El Espíritu Santo toma lugar 50 días después de la Pascua. La ley fue entregada, escrita en piedras. Y sin embargo, en el día de Pentecostés fue escrita en los corazones. En la ley fue dada en el monte Sinaí. En el Pentecostés fue en el monte Sión. Pero los dos son los únicos montes de Dios. No hay otro monte que le llamen el monte de Dios. Cuando se dio la ley, Israel recibió de Dios, mientras el monte Sinaí se movía, humeaba, habían voces, truenos, fuego. Todos ellos recibieron la información de Dios de forma colectiva. Lo mismo sucedió cuando bajó el Espíritu Santo. La iglesia lo recibió de forma colectiva. Todo los reunió Dios el día de Pentecostés. Por eso vinieron de diferentes ciudades e incluso naciones, dice la Biblia. En ese día de la ley, Israel se organiza. Por primera vez recibe un código de conducta que era la palabra de Dios, de cómo ellos debían proceder. El día de Pentecostés, la iglesia se organizaba allí a través de que el Espíritu de Dios nos iba a llevar a toda verdad y a toda justicia. Cuando recibieron la ley, el fuego era una señal notoria. Moisés miraba el fuego, la gente veía el fuego que ocurría, que tomaba lugar en el monte Sinaí. Cuando bajó el Espíritu Santo, el fuego era algo o una señal notoria en cada uno de ellos. Cuando recibieron la ley, el estruendo era increíble. En el día de Pentecostés, el estruendo era increíble. Estaban todos atónitos, lo mismo que cuando recibieron la ley. Cuando recibieron la ley, Jehová descendía, dice la Biblia. Así, con esas palabras. Jehová descendió sobre ellos. En el día de Pentecostés dice la Biblia que el Espíritu Santo descendió también sobre ellos en fuego, exactamente igual. Hermanos, si esto no les convence, no sé qué cosa les convencerá. Pero la similitud es increíble. ¿Por qué? Cuando Dios dio la ley, Dios hablaba, dicen los rabinos. Escuchen bien esto. Esta es una tradición rabínica, no de gentiles. Judíos dicen esto, de que Dios hablaba en 70 idiomas. En el Pentecostés entendemos que Dios hablaba a través de ellos en otros idiomas. Pero sabe, hermano, cuando recibieron la ley, Moisés bajó de aquel monte con las tablas y cuando se encontró con el pueblo estaba llevando a cabo una adoración al Dios de Egipto. Y Dios los castigó eliminando a 3.000 de ellos. Y en el día de Pentecostés, 3.000 personas se salvaron. La similitud es increíble. No significa que esto nos esté enseñando algo en cuanto a la salvación del hombre, pero nos está enseñando de que lo mismo que Dios le dio al pueblo de Israel, lo estaba dando a los gentiles en este momento. Pedro,
cuando se acerca a la multitud después que habían experimentado todo esto del Pentecostés, y la gente estaba atónita, dice, esa es la palabra que utilizaban, atónita, perpleja, no sabían qué estaba pasando. Dice que Pedro se acerca a ellos y les dice, poniéndose en pie, dice Pedro, con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. ¿Sabe lo que es la hora tercera del día? Eran las 9 de la mañana. Y a las 9 de la mañana, por lo menos, ellos no tomaban licor. Así que Pedro le dice, están equivocados, no están borrachos, porque son solamente las 9 de la mañana, como vosotros suponéis. Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Lo que está sucediendo ahora es lo que dijo el profeta Joel hace 1000 y tantos años atrás. ¿Qué fue lo que dijo el profeta Joel? Ahí lo tengo escrito. El profeta Joel, hablando a través del Espíritu de Dios, dijo lo siguiente, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Hagamos una pausa ahí. Derramaré de mi espíritu sobre algunos, sobre los más consagrados, sobre alguna iglesia, sobre alguna denominación, sobre algún país. No. El profeta dijo, derramaré mi espíritu, Dios a través del profeta, dice, sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas, ¿qué sucederá? Derramaré mi espíritu en aquellos días, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Ahora, hermanos, quiero que noten esto. Pedro, cuando se levantó, repitió estas mismas palabras a esa gente. Lo mismo que ustedes leen ahí, que profetizó Joel. Pedro lo vuelve a repetir. Y Pedro les dice a esas personas, y en los postreros días, repitiendo lo que dice Joel, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ahora, hermanos, y luego dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Yo quiero decirles algo notorio en este momento, y es de que hay una directa relación entre el derramamiento del Espíritu de Dios. Eso es la única forma que se puede ver esto. Hay una directa relación entre que el Espíritu de Dios haya bajado y se haya derramado en esa gente y el invocar el nombre del Señor para ser salvo. Una directa relación. Pareciera, después de estudiar todo esto, de que sin el derramamiento del Espíritu Santo en la vida del hombre, nadie puede llegar a ser salvo. Ahora usted dirá, pero la salvación la da Cristo. No importa. La salvación viene de Jesús porque Cristo Jesús murió en la cruz. Su sangre nos lava y nos limpia de todo pecado. Pero hay algo bien interesante. El regalo de la salvación está aquí. Pero el querer aceptar el regalo es el trabajo del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios redarguye el corazón del hombre para que él entonces, el hombre, pueda aceptar el regalo de la salvación. El regalo está ahí, está vigente, está pendiente. Pero si alguien no se siente redarguido, se arrepiente de sus pecados y acepta el regalo, aunque esté el regalo ahí, esa persona nunca va a poder ser salva. Por eso que el derramamiento del Espíritu de Dios provoca la posibilidad
de que se abran las puertas en el corazón del hombre para que el hombre entonces vaya y acepte la salvación que Cristo ya ha ejercido. Ahora, hermanos, esto es bien interesante porque en el Antiguo Testamento el Señor nos habla acerca de dos pueblos que ellos no entendían todavía. Pero antes de llegar a ese punto, lo que dice Romanos, dice porque no hay diferencia entre, ¿qué cosa? Judío y griego, ahí están los dos pueblos. Todo el tiempo se habían visto dos pueblos, los judíos y los gentiles. Con los gentiles se habían visto los árabes, todos los demás países del mundo, lo que eran los gentiles. Y los judíos se veían únicos y exclusivos para Dios. Y después el resto del mundo. Pero en Romanos, lo cual está escrito en el Nuevo Testamento, la palabra de Dios nos dice porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor ¿de quién? De todos. Wow, ahí Pablo dijo, es Señor de los judíos y Señor de los griegos. Ahí fue cuando los judíos comenzaron a pensar, espérate, ¿cómo? Ahí fue que cuando el Espíritu de Dios se derramó sobre los gentiles, los mismos discípulos dijeron, wow, esto es increíble. El don del Espíritu de Dios se derrama incluso sobre los gentiles. Dios estaba demostrando de que verdaderamente ya no habían dos pueblos, aunque continúan siendo bajo el programa de Dios. Es un poco complicado explicarlo, pero no importa. La iglesia sigue siendo la iglesia y Israel sigue siendo Israel. Por eso que les pongo esto aquí, en Levítico 23, 6, 23, 16, 17. Dice, traeréis, les dice Dios, 2 panes para ofrenda mecida. Los judíos llevaron a cabo esta fiesta sin saber qué es lo que significaba. Nunca ellos supieron de por qué tenían que llevarle 2 panes a Dios y tomarlos y mecerlos ante Dios. Nunca. Pero ha llegado el día de Pentecostés y resulta ser de que esos 2 panes se presentan ante Dios y Dios los acepta a los 2. Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él es Señor de todos. Es rico, dice, para con todos los que le invocan, porque todo, una vez más, volvemos a leer esto en Romanos. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será, ¿qué cosa? Salvo. Hay una super relación o correlación, diría yo, una super correlación entre el derramamiento del Espíritu Santo, el que la persona pueda invocar el nombre de Cristo. ¿Se da cuenta? El Espíritu Santo muestra a Jesús. El Espíritu Santo habla de Jesús. ¿Para qué? Para que entonces sea salvo. Se completa el plan de Dios en ese pequeño círculo. Hermanos, esto de que en los postreros días hay confusión. Muchos piensan de que los postreros días son los últimos días de la humanidad. No, eso no es así. Los postreros días son todos los días, desde que el Espíritu de Dios vino, desde que el Espíritu Santo bajó, hasta que el Espíritu de Dios sea quitado de esta tierra. Esos son los postreros días. Recuérdense que el primero que lo había dicho había sido Joel. Y Joel dijo que Dios iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. Cuando llegamos al día de Pentecostés, Pedro dijo, esto es lo que Joel había dicho. De que el Espíritu de Dios se derramaría. Confirmó que estaba ocurriendo lo que era una profecía, se estaba llevando a cabo en ese momento. Así que desde ese momento, desde que Pedro lo dijo, los postreros días serían, hermanos, todo el tiempo de la iglesia, implicando, y yo por eso pongo ahí, que el día de
Pentecostés toma lugar, divide el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, divide lo que es la Torá con la entrega del Espíritu Santo en nuestro corazón y el nacimiento de la iglesia. Antes que comience la tribulación, todos sabemos perfectamente que el Espíritu Santo es retirado, dice, de la tierra. Y se vuelve entonces a vivir la ley. Por eso que en la tribulación, la gente que quiera aceptar a Cristo va a tener que dar la cabeza. Porque ya por la gracia no va a existir. Se vuelve a la ley. Otro me ha dicho, eso no es así. ¿Cómo que se vuelve la ley? Sí, se vuelve. Porque la semana 70 es la semana que completa las semanas que el ángel le dijo a Daniel. Y el ángel le dijo a Daniel, 70 semanas están determinadas para tu pueblo, no para los gentiles, para tu pueblo y para tu santa ciudad. Está hablando del pueblo judío. Luego, la gran tribulación se le llama los dolores de Jacob o el dolor de Jacob. Jacob es el originador de las 12 tribus de Israel, no de las 12 tribus del mundo. Entonces esto está extremadamente claro. Por eso que también Tesalonicenses dice de que el Espíritu de Dios será eventualmente quitado de la tierra. Así que por eso que yo pongo ahí, hoy es el día propicio para invocar el nombre de Jesús y ser salvo. Cuando llegue la tribulación, usted va a invocar el nombre de Jesús y es muy probable que tenga que entregar su vida, tal y como lo dice la Biblia. Por eso es que Juan, estando en el cielo, él miró a una multitud que estaban vestidos de ropas blancas. Y cuando él preguntó, ¿quiénes son estos? Y los salvados, ¿quiénes son estos? Pues los salvados ya se habían ido. Y cuando los ancianos le dicen, estos son los que han atravesado, los que han pasado la gran tribulación. Estos no los pasaron, porque mientras vivían en la gracia, fueron suficientemente osados en aceptar a Cristo. Y esos no creyeron. Y tuvieron que pasar la tribulación y fueron muertos, dice, como mártires, decapitados. Por eso que, hermano, la predicación mientras vivimos en la gracia es el regalo que está ahí latente y vigente de Cristo Jesús. Y la predicación es para que el Espíritu de Dios, a través de los predicadores, hablen. Dicen los eruditos que cuando Dios hablaba, estoy hablando de los rabinos, que cuando Dios hablaba en todas las lenguas del mundo. ¿De dónde sacaron eso? Pero tiene mucho sentido. Y justamente en el Pentecostés hablaba con todas las lenguas que estaban ahí. Cristo le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. ¿Para qué, Señor? ¿Para hacer milagros? No, espérate. Para ser testigo y para hablar. Dice, en Jerusalén y también en Judea y también en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Se da cuenta el propósito del Espíritu de Dios? Ir y predicar el Evangelio. ¿Quiénes son estos? ¿Acaso no son galileos todos los que escuchamos hablar? Entonces, ¿por qué le escuchamos hablar? Era el propósito del derramamiento del Espíritu Santo. Hablar, ¿qué es lo que escuchaban hablar? Las maravillas de Dios. Hermanos, esto más claro que el agua no puede estar. Hay un propósito para el Espíritu de Dios. Pregonar la palabra. Hermano, excepto el que tiene el don de lengua para sí mismo. Porque el que tiene el don de lengua para sí mismo dice que él mismo o ella misma se edifica. No edifica a los demás quedan colgados.
Nadie sabe lo que está diciendo. Pero aquella persona que está hablando en lengua para él mismo, para ella misma, se edifica ante Dios. Lo dice la Biblia y es una realidad. Así que, hermanos, y la palabra de Dios nos dice para allá por Apocalipsis: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Eso indica, hermano, que hay un tiempo indeterminado para nosotros, determinado para Dios, de que se va a tocar la trompeta. La iglesia se va con Cristo, nosotros, los que hemos aceptado a Cristo. Pero hay un tiempo y nadie lo sabe. Y si esta tarde suena la trompeta y usted no ha aceptado a Cristo Jesús, usted no se va. Eso está escrito claramente en las Escrituras. Por eso lo confirma Pablo al decir: y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. Aleluya. Incorruptibles. ¿Sabe lo que significa incorruptibles? Que no se corrompen, no se oxidan. Déjeme decirle, hermanos, que el oxígeno que usted respira lo oxida. De ahí viene la palabra oxígeno, oxidación. Usted se oxida mientras respira. Sorprendente. Sin embargo, lo que lo oxida y lo hace viejo también le da vida. Es un balance que Dios permitió. Por eso es que ponen a los libros que quieren mantenerlos por mucho tiempo, los ponen en vacuum, que no entre oxígeno, porque si entra oxígeno los pudre, los rompe. Pero, hermanos, también dice la palabra de Dios: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con los que se levantaron primero, con ellos, dice, en las nubes, para recibir, vamos a recibir a Cristo Jesús en el aire. Gloria a Dios. Así que, hermanos, quiero recapitular solamente esto para que entendamos de que, número uno, está hablando de los postreros días, todo este tiempo que hemos vivido y que está vigente. Segundo, que Dios derramará de su espíritu, no sobre algunos, sino que sobre toda carne. Y cuarto, invocarán estos, los que reciben el derramamiento de su Espíritu Santo, tendrán la oportunidad de invocar entonces el nombre de Cristo Jesús para poder ser salvo. Así que, hermano, quiero no necesariamente concluir, pero quiero ir concluyendo en cuanto a la idea de que si no fuera por el Espíritu Santo, no podríamos ir a Jesús. Porque el Espíritu de Dios es la puerta de entrada a la posibilidad de obtener el regalo de la salvación. Y la palabra de Dios es súper clara, especialmente cuando leemos lo que nos dice Mateo capítulo 12. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonado. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Ni en este siglo, ni en el venidero. Creo que van entendiendo por qué. Porque el Espíritu de Dios es el que nos permite llegar a Jesús. Y para poder entender esto, quizás mejor, la salvación y redención del hombre se encuentra en el sacrificio de Jesús únicamente en la cruz de Calvario. No podemos ir a ningún otro Dios con D minúscula. No podemos ir a Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que es el nombre de un dios hindú. No podemos ir a Buda. No podemos ir a un santo de mi predilección. No podemos ir
ni a la Virgen María. No podemos ir a nadie que la palabra de Dios no autorice. Y al único que autoriza, dice la palabra de Dios, es Jesús, porque Él fue el que murió por ti y por mí. Nadie más. Y segundo, la convicción para el arrepentimiento y la confesión viene a través del Espíritu Santo al corazón del hombre. Así que es el Espíritu Santo el que trae al pecador a Cristo. ¿Y cómo lo trae? Convenciéndolo. Por eso que la Biblia dice, y cuando Él venga, convencerá, dice, al mundo de pecado. ¿Quién va a convencer al hombre de pecado? El Espíritu de Dios. Yo no puedo convencer a nadie. Ni siquiera el mejor predicador del mundo podría convencer a nadie. Es el Espíritu de Dios que convence. Ahora lo interesante es de que el Espíritu de Dios hablaba y habla a través de sus siervos. Así que si alguien llega a convencerse, no es porque la persona esté hablando, sino que porque el Espíritu Santo está utilizando sus cuerdas vocales. Por eso es que alguien al orar dice, Señor, quítame a mí y ponte tú. Y esa es la oración que debiéramos nosotros hacer siempre. Así que el arrepentimiento del pecador es la evidencia de que escuchó la voz del Espíritu Santo y fue convencido de su pecado. Y la palabra de Dios lo vuelve a repetir. Si confesares con tu boca. Yo no tengo que confesar a nadie, alguien me dijo. Yo ya lo creo en mi corazón. Si la palabra de Dios lo dice, que tienes que confesarlo con la boca, tienes que hacerlo. Porque si no confiesas con la boca es porque te avergüenzas. Y Dios quiere que confesemos su nombre. Si confesares con tu boca, dice, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón, son dos cosas, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Una vez más, volvemos a repetir lo mismo. Porque nadie, dice la palabra de Dios, viene al Padre si no es por mí. Así que tenemos que entender que nadie puede venir a Cristo por sí solo. Nadie en la condición de hombre natural puede decir, yo no necesito el Espíritu de Dios, yo voy a tomar el regalo de todas formas. No puede. ¿Y sabe por qué no puede? Porque el hombre natural dice que no puede entender las cosas que son de Dios. No las comprende. Para él son locura. Y por eso entonces nunca va a existir la posibilidad. El Espíritu Santo tiene que picotear en ese corazón de piedra, dice la Biblia. Y transformar ese corazón de piedra y transformarlo en corazón de carne. Redarguirlo de sus pecados. Hay gente que ni siquiera siente los pecados. Hay gente que no tiene sentido de culpabilidad. Y piensan de que son ángeles en la tierra, que no le hacen daño a nadie. Pero no es así. El pecado natural, el pecado original está arraigado en su corazón. Porque si llegáramos a escuchar los pensamientos que tenemos, a usted le daría vergüenza decirlos en alta voz. Todos vienen a Cristo porque el Padre los trae, pues Él es el que controla todas las cosas. ¿Y cómo es que vienen? Pongo ahí, los trae a través del Espíritu Santo, por la influencia del Espíritu Santo, por la labor que ejerce en sus corazones y a través del ministerio, porque hay 7 ministerios del Espíritu Santo. El ministerio de redarguirle a la persona. Y quiero ir terminando con esto, hermanos. Que la clave de la salvación del hombre es que el hombre venga a Cristo, que conozca la verdad acerca de Dios y que pueda tener un encuentro personal con Jesús. ¿Quién hace esta conexión según lo que hemos hablado?
El Espíritu de Dios hace esta conexión porque entendemos, como lo dije, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a la verdad. Y Cristo Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad. Así que el Espíritu de Dios guía al hombre a la verdad. Y Cristo dijo: yo soy la verdad. Y el que viene a mí, yo no le echo fuera, dice la palabra de Dios. Interesantemente, cuando venga el Consolador, dice la Biblia, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Por eso, hermanos, es de que el que habla en contra del Espíritu de Dios, él mismo se ha comprado un ticket al infierno, porque cerró las posibilidades de que él vaya a tener una conexión, un acceso al regalo que Dios nos da. Hermanos, el título de este mensaje era el que invocare el nombre de Cristo. Se necesita invocarlo, se necesita hablarlo, requerirlo, llamarlo. Y este cántico que ustedes van a escuchar ahora habla de llevar nuestra oración, nuestra petición a Dios. Les vuelvo a repetir de que cuando Dios pedía las oraciones, se comparan con el incienso. Y Él pedía el incienso de cierta forma. Él decía con ciertas especies aromáticas, de cierto estilo, cierta medida y peso. Y cuando ese incienso se juntaba y se llevaba a cabo la mezcla que Dios le había dicho al sacerdote, Dios recibía ese incienso como olor, dice, grato ante su presencia. Señor Jesús, estamos día a Te día. adoramos, Señor. Día a día el incienso a ti subirá. Sí. Día a día el incienso a ti subirá. Dile día a día el incienso a ti subirá. Es día a día el incienso a ti subirá. Oh, día a día el incienso a ti subirá. Es día a día el incienso a ti subirá. Es día a día el incienso a ti subirá. Día a día el incienso a ti subirá. Y día a día el incienso a ti subirá. Solo a ti. Día a día el incienso a ti subirá. Día, Señor. Día a día el incienso a ti subirá. Día a día, Señor. Día a día. Oh, tú eres digno de adorar. Y tú eres digno de adorar. Sí, Señor. Porque todo es de ti y todo pertenece a ti. Tú mereces gloria. Tú eres digno de adorar. Adórale. Tú eres digno de adorar. Porque todo es de ti, todo pertenece a ti. Tú mereces gloria. La ley de Dios,
llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Varina.